Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí, damos inicio a este nuevo webinar de la comunidad BI.com, ¿cierto? Sobre modelo de datos, fundamentos y técnicas. ¿Me podrían confirmar si se escucha bien? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, partiendo por quién soy yo, ¿cierto? Me presento, soy Gianfranco Polar. Actualmente tengo el rol de Senior Data and Reporting Consultant en la industria de finanzas e inversiones. Cuento con un perfil híbrido. ¿Por qué digo híbrido? Porque podríamos decir que es un lado comercial y un lado técnico. ¿Ya? Y más que todo el comercial por un tema de estudio, cierta profesión, y técnico por toda la experiencia vivida. Como dice ahí, tengo una amplia experiencia en consultoría, estrategia de datos, visualización, inteligencia de negocios en más de 6 diferentes industrias. ¿Ya? Algunas de las empresas en las que he trabajado y que por el logo se pueden reconocer, ¿cierto? Está la industria telco, la industria de aerolíneas, el retail, finanzas, banco y seguros. Vamos a partir primero por hablar sobre qué es el modelo de datos, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ir a lo que dice la teoría, más que todo, ¿no? Lo que dicen los libros, que vendría a ser el proceso de diseñar una representación visual o abstracta de la estructura de datos de un sistema de información. Entonces, como que nos queda la duda como que, ¿qué es eso? Porque igual la teoría o los libros te lo especifican de una forma, ¿cierto?, contextual, pero al final vendría a ser algo como lo que se muestra ahí, que es cómo yo veo visualmente algo que diseñé, ¿ya? Y para ello, o mejor dicho, para explicarlo bien, porque la verdad es que qué es el modelo de datos en el día a día o en el ambiente laboral, ¿cierto? Es como jugar un poco a ser el dios de la base de datos. Es encontrar en una compañía, ejemplo, muchas partes de datos, ¿cierto? Por todos lados y tratar un poco de armar algo que se asemeje un poco a tu necesidad, que muchas veces se logra y muchas veces no. Pero lo que se busca es tratar de entender realmente cómo voy a diseñar esta base de datos, ¿cierto? Cómo voy a diseñar este modelo. Entonces, para ello, uno empieza de cero. ¿Cómo empieza de cero? Creando, ejemplo, una tabla, luego vas tomando otra tabla, ¿cierto? Hasta que generas un conjunto de tablas y ese conjunto de tablas hace que tú puedas entregar un resultado en el día a día. ¿Ya? Entonces, es un poco como que yo comienzo a diseñar y lo que diseño basado en los requerimientos, que lo vamos a ver más adelante, es como yo me muevo a través de ese proceso para poder entregar y hacer lo que buscamos todos al final, que es el análisis de datos, ¿no? O el entendimiento basado en las necesidades. Entonces, para ello vamos a ver un poco primero el tema de tipos de base de datos, ¿ya? ¿Cuál es la magia detrás? Y en esto tenemos bases de datos que están orientadas a SQL Server, ¿cierto? O al lenguaje SQL, pero también tenemos otro tipo de rivalidades, y no tan de rivales, no tan rivales, pero sí que juegan un rol importante, que son las bases de datos no SQL, ¿ya? Entonces, también es importante mencionar, y no menor, dejar de lado las actuales bases de datos que son de vectores, o las bases de datos vectoriales, ¿cierto? Que se utilizan mucho ahora con todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Pero vamos a indagar un poco primero en las bases de datos de SQL, las famosas bases de datos relacionales. Estas tienen unas características especiales y están diseñadas, ejemplo, para todo lo que es transaccional, ¿cierto? Y analítico, en términos de datos. También una otra característica que tiene es que tienen toda la normalización de las tablas, o mejor dicho, de los datos dentro de las tablas. Tenemos la forma normal 1, la 2 y la 3, que lo vamos a ver más adelante. También está un tema de las propiedades ACID. Para los que no tienen un poco el conocimiento o más que no saben mucho cómo se maneja el tema ácido o qué es lo que significa, al final es que los datos son atómicos, ¿cierto? Son consistentes, están aislados y tienen durabilidad. Otra característica, ejemplo, de la base de datos relacionales está el rendimiento por índice. Nosotros trabajamos todo lo que es las queries, las consultas dentro del motor de base de datos basado en índices. Entonces, es la forma más rápida y de forma optimizada poder leer la cantidad de datos que normalmente se maneja en una tabla o más de una tabla. Adicionalmente, tenemos también que el escalamiento es vertical. Y por último, podemos ver de que estas bases de datos relacionales tienen un poco de información que viene desde la web, desde todo lo que es mobile, de los datamar, ¿cierto? Los diferentes datamar y de las industrias o de las empresas en sí.
Para mostrar algunos motores de base de datos relacionales que tenemos en el mercado, están SQL Server, ¿cierto? Postgres, está DB2, ¿cierto? De IBM, MySQL y Oracle. Estas son las principales bases de datos que tienen relación con todo lo que es el mundo de base de datos relacional. Entonces, cuando hablamos del mundo de datos relacional, automáticamente vienen estas empresas o las principales empresas que proveen estos servicios a todas las compañías o las industrias. Ahora, si nos vamos un poco a la base de datos no SQL, ¿cierto? Tenemos que están diseñadas para patrones de acceso, variedad de modelos de datos. Tenemos distintas variedades de modelos de datos como son por valor clave, por clave valor, sorry, por documentales, la de grafos y además, esas son como las tres principales. También sabemos que un poco el rendimiento está basado en todo lo que es en el hardware, ¿cierto? En los clústeres que maneja, tanto también en la red. Y por último lado, en la aplicación que tú estás utilizando para poder conectarte a esta base de datos, ¿cierto? Adicionalmente, el escalado es particional, ¿cierto? Tenemos como que diferentes particiones para poder llegar a estos datos. Y el escalamiento es horizontal. Ahora, ¿cómo se diseña? O más que todo, ¿de dónde viene la información? Normalmente viene todo lo que es las redes sociales, viene de los teléfonos celulares, ¿cierto? De los sitios web, de las industrias igualmente, y de los juegos. Hay mucho movimiento en tema de datos relacionados a todo lo que es juego. Algunas de las empresas que podemos encontrar, ¿cierto? Que ofrecen base de datos no SQL, tenemos el MongoDB, Cassandra, Elasticsearch, ¿cierto? El Amazon DynamoDB, Apache HBase and Redis, ¿no? Entonces, como que estos son distintos modelos de datos o bases de datos que van a tener su propio modelo relacionado a datos no estructurados. Recordemos que los datos estructurados están por el lado de SQL Server, ¿cierto? Y los datos no estructurados están todo por el lado de lo que es no SQL, ¿cierto? Y el nombre se le da por eso porque es no SQL, no son datos relacionales y no se maneja mediante tablas, por así decirlo, se maneja mediante archivos documentales, por así decirlo, cuando se utiliza JSON, que es uno de los muchos casos. Y ahora un poco hablar de lo último, ¿no? De lo que se está utilizando mucho, que es el tema de todo lo que es inteligencia artificial. Tenemos la base de datos vectoriales, donde aquí sí o sí están creadas más que todo o diseñadas por un tema de escalabilidad y adaptabilidad. Es muy rápido adaptarte a cómo quiero comenzar a hacer modelos, ¿cierto? Y almacenar estos datos, porque normalmente usan embedding. Bueno, no es un webinar de base de datos exclusivamente, pero es interesante saber que hay esta nueva base de datos, ¿cierto? Que se puede ocupar mucho cuando comienzas a entrenar diferentes modelos. Uno de los puntos importantes es el tema de aislamiento de datos. Cuando trabajamos en bases de datos vectoriales, cada uno tiene como, por así decirlo, su isla, donde si un usuario está trabajando con ellos, no va a afectar a otro usuario. Entonces, eso es muy importante, al menos al momento de decir una base de datos vectorial. Bueno, también tiene el tema de las conexiones, ¿cierto? Con las APIs y la SDK, que últimamente tienen muchas conexiones y muchas de ellas están proveyendo mayor acceso a esta base de datos vectoriales. Es una interfaz amigable, en mi experiencia lo he ocupado, entonces una de ellas, y la verdad es que sí, es muy simple de utilizar cuando uno no realmente viene de una base de datos relacional como historia, mejor dicho, o como experiencia. Y también está el tema de la privacidad y seguridad, que es súper importante, ¿no? Todo el tema de que ahora estos datos como se almacenan de forma de embedding, no necesariamente tú puedes simplemente leerlo y decir, ah, esto es lo que yo estoy entendiendo. No, hay como un por detrás, por así decirlo, para poder yo entender lo que estoy mostrando en esos datos, ¿no? O están almacenados. Y vienen nuevamente igual, de información de juego, de información de redes sociales, de web, ciertos celulares y todo lo que es las industrias, ¿no? Diferentes empresas y compañías. Algunas de las bases de datos vectoriales que se encuentran en este momento en el mercado, podemos tener entre las más usadas o la más reconocida está Pinecone, ¿cierto? Y WebYet. También está Chroma, Quadrant, Milvus y Vespa. Pueden indagar un poquito en Google y comenzar a tratar de entender cómo se manejan estas bases de datos vectoriales, pero igual hay base de datos o empresas, ejemplos de que se dedican como a NoSQL, ejemplo Redis, ¿no?
que también tienen formas de acceder a esta base de datos vectoriales, ¿no? Entonces tiene forma como que de hacer search, buscar y comenzar a conectarte hacia ellos. Pero en tema de modelamiento de datos, y lo que más se utiliza y lo que más se conoce está enfocado en lo que es modelo base de datos relacionales. Son, se diría que el 99% hasta un par de años era lo que utilizaba hace 4, hasta el 90%, hasta que después ya comenzaron a aparecer la base de datos NoSQL, ¿cierto? Donde ya comenzó a llevarse todo el tema documental, todo el tema por JSON, donde ya no es un modelo de datos propiamente tal, simplemente es cómo yo inserto registros y cómo visualizo esos registros en, ejemplo, MongoDB, ¿no? En un documento. Y esta base de datos ciertos relacionales funcionan con SQL. SQL, ¿qué cosa es? Es un lenguaje de consulta estructurada que está enfocado 100% en todo lo que es base de datos relacionales. Con SQL tú puedes hacer consulta directamente. Como mencionaba al principio, las empresas principales que son MySQL, Postgres, Oracle o SQL Server, cada una va a ocupar en cierto modo el SQL ANSI, que es como que la base del lenguaje SQL. Y después cada uno comenzó a crear una derivación, ¿cierto? De base a cómo le escribo yo las consultas, cuáles son las funciones que utilizan. Un sysdate, ejemplo, que es para tomar la información, para tomar la información del día de hoy, no es lo mismo que un getDate, un sysdate en Oracle, un getDate en SQL. Entonces, cada uno comenzó a crear y el modelo de base de datos en temas relacionales no va a variar mucho, pero sí se va a tener que utilizar SQL, claro, como lenguaje principal, porque para eso está orientado. Ahora, ¿por qué es importante el modelo de datos? Y aquí quiero hacer un hincapié muy importante en que en el último tiempo, y ustedes lo habrán visto, se habla mucho de la base de datos o el modelo de datos y automáticamente se menciona Power BI. O hay mucha búsqueda en el último tiempo de modelo de datos Power BI. ¿Qué pasó? Que en el último tiempo hay una tendencia a empezar a utilizar, aparte que Power BI es una herramienta muy intuitiva, ¿cierto? Todo el mundo comenzó a tratar de crear reportes. Entonces, cuando comienzas a crear reportes, te vas llegando a un nivel en que te vas dando cuenta de que tengo que conectarme a más base de datos o más fuente de datos. Y cuando eso va creciendo, significa de que ahora necesitas entender un poco lo que está el modelo por detrás. Y comienzan a ver las famosas búsquedas que de verdad hay muchísimas y hay muchos videos en este momento, ejemplo en YouTube, que te enseñan modelo de datos Power BI, enfocado en Power BI. Pero recuerden que así como Power BI, como Tableau, como MicroStrategy, ClickView, Looker y infinidad y todas las infinidad de herramientas que hay para poder visualizar datos, ¿cierto? Por detrás sigue siendo un modelo de datos relacional. Entonces, no necesariamente, y ejemplo, SQL también lo ocupaba de cierta forma. Entonces, no necesariamente cuando uno trata de entender por qué es importante el hacer un modelo de datos o por qué diseñarlo, hacer todo el proceso hasta llegar a la base, ¿cierto? Al SQL, insertado ya en las tablas que tú tienes, es tratar de entender eso y después un poco entender cómo se está llevando Power BI. Porque Power BI normalmente uno parte como que de adelante hacia atrás. Entonces, como que genera el reporte en Power BI, ya quiero conectarme a otra fuente de datos y comienzas a ver de que te salen los datos, no te van cuadrando, que tengo que hacer esta relación, no tengo que hacer esta relación. Y si tú preguntas a esa persona, le va a costar un poco más entender el modelo de datos, porque no entiende que a veces todo ese proceso que uno va haciendo, ejemplo, en Power BI, lo puedes haber hecho en SQL directamente. Ejemplo, en un SQL Server lo puedes haber hecho hacia atrás. Entonces, le das un poco el peso o el rendimiento, ¿cierto? Todo el tema de la performance, no necesariamente a esta herramienta de visualización, que en este caso del ejemplo es Power BI, sino que le das la performance, que todo el peso se lo lleve la base de datos. Entonces, por eso que es importante el modelo de datos, entender en qué momento yo diseño, dónde lo aplico y después cuando comience uno a analizar la performance, decir, me conviene hacerlo aquí, en la base de datos directamente, o me conviene hacerlo en Power BI, ejemplo, directamente el aplicativo, que a veces puede convenir dependiendo del nivel de exigencia que le estés dando a Power BI. También depende si tienes la vía de Import Query o Direct Query, ¿cierto? Que te conectas, si tienes un Workspace Premium o no es Premium,
la capacidad que tenga, si pesa más de 1 giga al importar los datos. Entonces son pequeñas características que van a hacer que cuando tú vayas al modelo de datos de Power BI, tú digas, no, no puedo estar creando más columnas, mejor las creo en la base de datos, ¿no? Entonces, es importante poder entender el modelo de datos primero como para poder un poco llegar ahí a Power BI y decir, ¿cómo lo voy explotando? Ahora, no significa, en ningún momento significa ni estoy diciendo de que no se puede hacer en Power BI. Se puede hacer como en cualquier otra herramienta de visualización. No me cierro a una, pero más que todo en el tema de que eh, hay que entenderlo. Y una de las principales cosas es poder saber cómo se almacenan los datos. Es la principal característica. Cómo tengo una tabla gigante, ejemplo, y cómo la llevo a tablas pequeñas para poder entender este modelo. También la segunda característica es cómo se relacionan los datos, ¿no? Normalmente cuando tenemos Excel como fuente de datos que toda industria tiene, o archivos planos, tienes una infinidad de columnas y uno tiene que comenzar a aperturar esas columnas y saber cómo se relacionan, ¿cierto? Cada columna que tienes ahí. Y nos va a llevar al final a analizar los datos. Porque recuerden, un buen modelo te va a responder todas las preguntas que tú como desarrollador vas a querer basado en los requerimientos que un stakeholder, ¿cierto? O un usuario final te está solicitando. Muchas veces el problema no es tanto es cómo creo el reporte o el gráfico. Muchas veces el tema es, entiendo el modelo, soy capaz de responder con este modelo todas mis preguntas. Si soy capaz, entonces estamos, ok. Si no, entonces, ok, hay que analizarlo y entenderlo nuevamente. Y para ello hay un ejercicio práctico, ¿cierto? Que normalmente se hace y se muestra, que es cómo se inicia este proceso, ¿no? Pensando en enseñar tu casa. Cuando tú quieres hacer un diseño de algo en tu casa, lo primero que haces es una entrevista. O te viene el entrevistador, ¿cierto? La persona que es el diseñador y te dice, a ver, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que quiere? Yo quiero 2 habitaciones, quiero, no sé, quiero el espacio más grande de la cocina, ¿correcto? Y ese diseñador, ¿cierto? Va a ser un concepto basado en lo que él rescató de la entrevista, va a ser un concepto de lo que tú esperarías, por así decirlo, recibir. Y una vez que ese concepto es aprobado, llegamos al diseño. Y aquí el diseño es espectacular, ¿no? El que todo el mundo quisiera, yo tengo toda esta información, tengo todos estos datos y simplemente voy y llego. Con este diseño aprobado, ya tengo todos mis datos exclusivamente y ya puedo hacer análisis. ¿Cierto? Si soy un arquitecto, si soy una empresa inmobiliaria, automáticamente puedo hacer análisis de saber, mira, cuánto vale en primer lugar el precio por metro cuadrado. ¿Qué cosa me alcanza este tamaño, ¿cierto? De terreno, qué puedo hacer, qué puedo lograr. Y si nos vamos un poco a ese caso de uso, podemos ver normalmente que las inmobiliarias igual tienen su base de datos. Y no solamente es una base de datos conectada a un CRM que tiene toda la parte comercial de contactar a los clientes para hacer conversiones. No, está la parte de base de datos de decir, ok, ¿cuánto estoy generando por un lado de finanzas? Que lo más probable es que voy a tener una pequeña base de datos relacionada con eso. Y por otro lado es, ¿me están comprando más? ¿Me están comprando menos? ¿Quién me compra? Tengo un cliente que puede comprar más de un departamento, tengo un cliente que puede comprar menos de un departamento. ¿Qué modelo de departamento me vende más o se puede vender más rápido? Entonces, con esas pequeñas cosas uno va avanzando y se va dando cuenta que puedes tener diferentes bases de datos. Ahora, esas bases de datos pequeñas normalmente se suelen llamar data mart, ¿cierto? Y cuando ya tienes uno grande, que vendría a ser las industrias, cuando ya tienen como algo más establecido y más claro, se crea el data warehouse, ¿no? Que es un almacenador de datos que lo que hace que es capturar todas estas pequeñas bases pequeñas para poder adaptarlas y tener una global a nivel institucional. Ahora, pero ese es el lado como de cuento de hadas, donde te hacen la entrevista, tú dices, esto quiero, lo, me lo entregaron así y luego me entregaron el diseño final y digo aprobado. Pero ahora, pensando en diseño de base de datos, tenemos 4 etapas. La primera etapa tiene relación un poco con lo que es la descripción de requisitos. ¿Ya? Es cuando acá se juntan usuarios, stakeholders, o el área de marketing, o el área de finanzas, distintas áreas o departamentos dentro de la organización. Entonces, ¿qué se hace esto o cómo se llama esto? Es un lenguaje natural. Y se hacen las preguntas como las comentaba anteriormente. Tenemos que saber qué seguro están comprando los clientes, cuánto mantienen actualmente, podemos ofrecer uno más. Un caso particular es si tengo un cliente
que compró un seguro, veo cuántos clientes tienen dos seguros, cuántos otros clientes tienen tres seguros, y trato de generar de que los que tienen un seguro pasen a tener dos. Ah, ¿cómo logro eso? Aparte de todo el lado comercial, tengo que lograrlo entendiendo de que en mi modelo de datos tengo toda esa información lista. Historial, cuántas veces visitaron, cuántas veces han cotizado un seguro, qué es lo que están buscando. Entonces, es importante poder entender qué es lo que están preguntándose. Recuerda que siempre lo que se busca de un modelo de datos es responder una pregunta. Y para el lado del usuario es cuál va a ser mi indicador o qué objetivo voy a lograr o qué decisión voy a tomar con este dato resultante del modelo por detrás que está, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la segunda etapa que es el diseño conceptual. Cuando hablamos del diseño conceptual, hablamos, ¿cierto?, del modelo entidad-relación. Este modelo es un modelo conceptual que solamente identifica las relaciones al más alto nivel. Como se puede ver ahí, tengo un cliente que realiza un pedido. Este pedido se compone, ¿cierto?, de ciertos artículos. Entonces, es como bien genérico, que yo lo puedo llevar a una frase o a una pregunta. ¿Qué artículos compraron X clientes? Entonces, con esa pregunta uno podría desarrollar este tipo de modelo conceptual que es el de entidad-relación. Lo importante de la entidad-relación, o lo que normalmente se ve, ¿cierto?, que es el modelo conceptual, es que tengo las entidades, como se ven ahí, que son los cuadraditos, tengo las relaciones, que es como que me dice la acción, por así decirlo, y tengo los atributos. Estos atributos podrían decirse que en un futuro, cuando ya pases a la siguiente etapa del modelado de datos, tiene relación con el tema de, ¿qué dato adicional voy a tener? Como se puede ver, ejemplo de cliente, voy a tener el documento de identidad, y en ese caso aparece como DNI. En el caso del pedido, un dato importante o dato secundario, por así decirlo, sería la fecha. Y luego tenemos en el artículo el número de serie, que en este caso sería el número de serie del producto, ¿ya? Entonces, en la tercera etapa tenemos el diseño lógico, ¿ya? Y un poco lo que busca el diseño lógico, aparte de escribir con mayor detalle posible, ¿cierto?, todos los datos que tienen las tablas, independiente de cómo se implementará físicamente la base de datos. Este punto es importante. Muchas veces se tiende a pensar que el modelo de datos relacional o el modelo relacional, que es el diseño lógico, es tal como yo lo voy a ver en mi base de datos. Y a veces cuando tú ya vas a pasar al modelo físico, que este es un paso anterior, te encuentras con que, no, tengo que hacerle algunos cambios, o esta columna no realmente es importante. ¿Por qué? Porque empieza el tema ya de la normalización o la desnormalización. Lo vamos a ver un poco más adelante, donde aquí yo comienzo a tratar de entender cuántas tablas necesito. Necesito una, dos, tres, qué modelo o qué esquema necesito crear para mi modelo de datos. ¿Ya? Entonces, un punto importante aquí en el modelo lógico es que tú ya identificas las relaciones, identificas las cardinalidades, que lo vamos a ver ahora unos minutos más, identificas cuáles son las claves primarias. Recordemos que toda base de datos, ¿cierto?, tiene una clave primaria. Mejor dicho, toda la base de datos tienen tablas, y estas tablas tienen claves primarias, que es como el identificador, que en el 89 o 90% normalmente son numéricos, ¿cierto? O integer, y en algunos casos, dependiendo el negocio, dependiendo la necesidad, son de string o formato varchar, ¿no? De texto. Entonces, estas claves primarias se encuentran en las tablas, y además, como fui capaz de identificar la relación, ¿ya? Como fui capaz de identificar la relación, puedo decir, ya, entonces ahora sé que necesito una clave foránea, ¿cierto? Que es una clave externa. ¿Por qué es externa? Porque me estoy conectando a otro lugar a poder mostrar esta información. Vamos a ver, voy a explicar un caso muy simple. Es como los estudiantes que asisten a una escuela. Entonces, obviamente, un estudiante puede asistir solamente a una escuela, y por eso esa escuela va a tomar como ese estudiante como un alumno. Entonces, si el ID, en este caso sería el documento del estudiante, ¿cierto?, va a ser su clave primaria, a la tablita de escuela iría como tabla secundaria, como clave
foreign key o clave externa, ¿cierto? Donde yo le voy a decir, ok, voy a tener mi clave primaria por el lado de del instituto, ¿cierto? Donde va a decir, ejemplo, institución uno, y el alumno va a poder estar ahí como con su documento o con algún ID que uno solamente se lo pueda entregar. Ahora, acá hay un punto, porque muchas veces se piensa o se suele utilizar, va a depender mucho del nivel de complejidad que pueda tener tu modelo de datos, es ¿cuál es mi clave primaria? ¿Será mi documento de identidad? ¿Será un dígito único, por así decirlo, o un código único que me doy a mí? Ejemplo, los empleados muchas veces en las empresas tienen dos códigos. Puedes tener el código empleado o puedes utilizar el documento de identidad, porque obviamente lo tienes, eh, un segundo, había un, bueno, por favor agradecería no hacer los dibujos. Y bueno, entonces como mencionaba, ya, la clave primaria, ¿no? Entonces va a depender mucho eso, va a depender, ejemplo, cuando tienes productos. Si es el código del producto, a veces guardan el código de barra, a veces guardan otro tipo de identificador, ¿cierto? O el número de serie. Entonces ahí es importante entender cuál va a ser mi clave primaria que yo voy a utilizar para poder conectarme o hacer relaciones con las otras tablas. Y en la última etapa tenemos lo que es el diseño físico. Como se puede ver ahí, tenemos matrícula, tenemos ciertos alumnos, tenemos curso alumnos, curso docente y personas. En el modelo físico, en el diseño físico, ya estamos aquí en una etapa donde se tiene que identificar el tipo de datos que tiene cada columna dentro de tu tabla. A diferencia del modelo lógico, ¿cierto?, que era el anterior, no necesariamente tú sabías, ejemplo, que la carrera, como se puede apreciar aquí, mostrarlo ahí, la carrera, ¿cierto? No sabía si iba a ser varchar de 35 o un varchar 50, ¿cierto? O simplemente un char o la facultad, pero ya cuando comienzas a ver el tema del diseño físico, esto es lo que va a ir realmente directamente, mejor dicho, a crear tu base de datos, ¿ya? Entonces, esta es la presentación de cómo se construirá el modelo en base de datos. Muestra todas las estructuras, muestra las tablas, los nombres de las columnas, como decía, la clave principal y la clave externa. Ahora, muchos se preguntarán, ya, pero ¿cómo parto? ¿Cómo sé? Tengo un archivo Excel con 10 columnas. ¿Cómo sé cómo voy a partir? Lo primero, siempre yo digo, y es, si tienes un archivo Excel, ejemplo, con 10 columnas, con 15 columnas, comienza a entender qué columnas tienes y hacerte preguntas. Supongamos, vamos a ver una aerolínea. Justo recordando que trabajé en una aerolínea, teníamos una planilla Excel gigante de todo lo que tenía que ver con el tiempo. Porque recuerden que cuando uno viaja, ¿cierto? En el avión tenemos piloto automático y el piloto manual, que es cuando el piloto lo está manejando, propiamente tal, propiamente dicho. Entonces, teníamos una tabla gigante de todo lo que tenía que ver con relación con los tiempos, con el clima, cuándo aumenta la temperatura, cuándo baja, si de noche, si de día, si llueve, no llueve, todas esas columnas. Entonces, cuando empezamos a modelar, porque justo nos tocó hacer todo un modelo de datos, y el proyecto se trataba de cómo ahorro combustible, ¿ya? En ese tiempo trabajaba en una consultora, y entonces justo nos tocó ya pasar como un cliente fuerte, entonces dijimos, ya, hay que crear un modelo de datos de cómo ahorrar combustible. Entonces nos presentaron muchas planillas Excel. Teníamos esta que le comentaba que era la de el tiempo. Pesaba, abrir ese archivo Excel era por lo menos unos 10 minutos para que abra solamente el archivo. Y por otro lado teníamos los pasajeros, teníamos los horarios, teníamos los stand-by, que es cuando la gente compra y puede, ¿cierto?, cancelar en cualquier minuto. Entonces teníamos el tema del equipaje y comenzamos a tratar de entender y decir, wow, ¿cómo empezamos a hacer este modelo? ¿Qué necesitamos responder primero? Entonces dijimos, ok, lo primero es saber es cuántos vuelos son de día
y cuántos vuelos son de noche. Una vez que comenzamos a entender eso, dijimos, ok, ¿cuántas entonces, qué tipo de avión vuela de noche y qué tipo de avión vuela de día? Porque obviamente de noche normalmente vas a hacer vuelos más largos. Y eso significaba de que podrías ahorrar combustible porque la gente duerme. Entonces, simplemente como un tema de reunión. Esto fue justo en la primera etapa, la parte de la entrevista. Comenzamos a tratar de entender. La gente duerme, por ende ocupa menos el baño, por ende la luz del baño se ocupa menos, ¿cierto? Se prende menos, se jala menos la palanca en el baño, ¿cierto? La gente va a usar menos el agua para lavarse las manos, las luces están todas casi apagadas, solamente se prende si es que van a dar cena o algo por el estilo, y todos están durmiendo. Entonces dijimos, ya, yo creo que ahí estamos y estamos bien y tenemos todo el modelo ya listo. No, pero también teníamos que ver, ya, pero de día, si es muy temprano, y si son vuelos que son 2 horas, 3 horas, igual se podría ahorrar. ¿Por qué? Porque normalmente sabemos de que no va a viajar mucha gente en ese vuelo, ¿cierto? Tiene una capacidad, como ejemplo, como para 50 personas, no 50, 200 personas, y un cuarto, 2 cuartos, dependiendo del destino, se ocupaba o no se ocupaba. Entonces comenzamos a decir, ya, entonces, ¿cuál es el factor? ¿Qué es lo que hace que uno comience a unirse con otro? ¿Qué es lo que hace que yo comience a crear las tablas en mi mente primero? Como buen diseñador, estás escuchando y a la vez estás como que plasmando así como en tu mente diciendo, pongo esta tabla aquí, pongo esta tabla allá, y así sucesivamente. Y nos pasó que fuimos avanzando, ¿cierto? En la etapa de este modelo de datos, cuando llegó el tema de ver el clima. Y ahí dijimos, ya, pero ¿cómo ahora adecuamos esta información del clima a nuestro modelo de datos? Porque ya no era con que la gente dormía menos, con que las luces no se apagaban en la noche, con que los vuelos de la noche eran más largos y se podían ahorrar mayor combustible, entre comillas. No, era ya, pero hay mayores tormentas, podían haber mayores lluvias, día lluvioso, dependiendo el tiempo, ¿cierto? Dependiendo la estación en la que estés. Entonces comenzaron a haber más factores. Y uno de ellos, ¿cierto? Fue la cantidad de viento. ¿Y por qué la cantidad de viento? Porque se trataba de optimizar el hecho de ocupar piloto automático. Entonces, como se utilizaba mucho piloto automático, el piloto automático necesitaba entender cómo se movía el viento. Porque la lluvia no necesariamente puede tener viento o no puede tener viento. Puede simplemente caer las gotas y queda. Entonces, era importante que en nuestra tabla de hecho, por así decirlo, estuviera el viento. ¿A cuántos kilómetros normalmente cada avión, mejor dicho, cada día lluvioso, ¿cierto? O cada clima, dependiendo si era invierno o no, andaba? Entonces, por cada vuelo que teníamos, que hacíamos, aparte de guardar cantidad de kilo de equipaje, kilo por persona, ¿cierto? O sea, se sacaba un promedio de la cantidad de personas que había para poder más o menos saber qué tan pesado no iba el avión, las horas, la comida que se subía, ¿cierto? Todo eso teníamos que agregar, ya, si hubo viento, no hubo viento, qué clima hubo. Y en base a la historia comenzamos a hacer ciertas estadísticas, ¿no? Entonces, así se fue comenzando a crear el modelo en distintas tablitas. Ya. Equipajes, pesos, ¿cierto? Una tabla de hecho relacionada con todo lo que es cuánto tiempo se demoraba en cargar el avión, entre la salida, entre el inicio, todo por el fin de poder ahorrar combustible. Y normalmente pasa eso, que muchas veces te hacen la pregunta y es como, ya, ¿qué quiero hacer? Ahorrar combustible. Ya, pero ¿qué más? Es que solamente ese proyecto. Entonces me enfoco más que todo en ese proyecto. ¿Ya? Después, y ahora más, vamos un poco a hablar del tema de normalización, que lo mencioné anteriormente. Cuando se trata de normalizar, ¿cierto? ¿O qué significa normalizar? Como dice ahí, el objetivo es ahorrar espacio y evitar que los datos luchen entre sí. Existe menos redundancia. ¿Qué significa eso? Por así decir, un ejemplo es separar la información en múltiples tablas. Normalmente tienes 2 o 3 tablas y tienes mucha información agrupada. Entonces, normalizar significa, ok, si tengo el alumno, tengo la ciudad, tengo dónde vive, tengo qué compró, ejemplo, si fue una librería o no fue una librería, entonces comienzo a separar. Ya, la ciudad tiene que estar aparte, porque la puedo separar. No necesito tenerla en esta tabla gigante que me va a costar más leerla. Y tenemos la parte de normalización, que es cuando tú dices,
Yo quiero que la consulta sea rápida. No necesito ir a consultar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tablas para poder llegar a mi resultado. Prefiero tener una tabla grande donde tenga la mayor cantidad de columnas y datos y simplemente yo hacer una query, un select y que me retorne en segundos. Y eso normalmente pasa cuando las tablas son desnormalizadas, pero implica un poco de desorden y existe una mayor redundancia. Puedes ver muchos registros casi repetidos y solamente si tienes una base de datos de 15 columnas, puedes tener 14 repetidas y solamente una va a variar, que podría ser, ejemplo, el valor de venta de un producto. El alumno compró esto tal día, puede haber ido a comprar el mismo día y almacenar un registro por cada venta que hizo, ¿no? Y también está el tema de la cardinalidad. Y aquí vamos a hablar un poco sobre esto que se ve a lo menos mucho, que se consulta en Power BI también, esta herramienta de visualización, es cuándo es uno uno, cuándo es uno muchos, cuándo es mucho muchos. Un poco lo que se busca con la cardinalidad es que esto represente el número máximo de ocurrencias. Ejemplo, normalmente una persona es propietario de una vivienda. Entonces podríamos decir que es uno a uno. Y una persona, ejemplo, está censada. Censada es que supuestamente, no supuestamente, vino alguien, ¿cierto? Y dijo, usted vive aquí con tantas personas, ¿cierto? Eso es parte del censo. Entonces, una persona está censada en una localidad o puede estar censada en otra localidad. Entonces, por eso que tenemos uno o muchos. Y en el caso de muchos muchos es porque uno o muchos profesores enseñan a un alumno o muchos alumnos. Entonces, cuando hablamos de cardinalidad es saber cuándo es uno y cuándo es mucho. Por ejemplo, yo puedo tener una enfermedad o puedo tener más de una enfermedad. Entonces, si soy médico, necesito saber cuántas enfermedades puede tener una persona y esta enfermedad puede estar ocurriendo en una o muchas personas, ¿ya? Entonces, como un poco ese camino, por así decirlo, de cómo comienzo a entender yo la carnalidad. Y ahora hablando un poco sobre los esquemas del modelado. ¿Se acuerdan que decíamos que esto de cómo yo hago el tema de performance, cómo reviso la performance, cómo comienzo a entender la velocidad de mis consultas? En el 100% y en la actualidad mucho se escucha, se lee del modelo estrella. ¿Por qué? Porque Power BI es una herramienta que comenzó a ocuparlo mucho, que creo que es el 99,9% te va a recomendar de que utilices esquema estrella, ¿cierto? En Power BI. Y lo que significa al final es que yo tengo una tabla de hecho o una tabla fact, ¿cierto? Como se muestra ahí, y tengo dimensiones a los lados. Estas dimensiones pueden ser, ejemplo, si tengo mi tabla de hecho, que mi tabla de hecho es matrícula, supongamos el alumno, yo puedo tener una dimensión donde tengo los datos del alumno, otra dimensión donde tengo los datos de la carrera, otra dimensión donde tengo los datos de la fecha, otra dimensión donde tengo los datos de cobranza, ¿cierto? Y una última dimensión donde podría tener los datos de pago. Pero en mi tabla, de hecho, voy a poder saber, ¿este alumno está matriculado o no está matriculado en este periodo? Entonces, simplemente voy a consultar las tablas laterales, por ser un modelo estrella, ¿cierto? De costados, a los costados, y va a ir solamente a hacer una relación y traerme el dato. Por eso que se llama esquema estrella, por como se ve en la figura, ¿cierto? La factibilidad que tienes de ir a leer a una tabla que está relacionada simplemente con la tabla de hecho. Y también tenemos el esquema copo de nieve, que aquí es un poco más grande, porque imaginemos que este mismo ejemplo es la matrícula. Tenemos, ¿cierto?, la carrera donde está matriculado, pero la carrera pertenece a una subdimensión que puede ser la escuela, y la escuela puede estar asociado a una ciudad, y esa ciudad puede estar asociada a una región, un país. Entonces, si yo quisiera saber en qué escuela se encuentra ese alumno matriculado, tendría que hacer una consulta por la tabla de hecho o la FAC que me haga una relación a mi tabla dimensional que tiene relación con las carreras, y de ahí tendría que irme a mi tabla de hecho que tiene relación, o sea, a mi tabla de hecho, no, a mi tabla dimensional que tiene relación de la carrera con la escuela. Entonces, cuando yo haga la consulta, voy a tener que hacer dos joins.
Y para buscar esos dos joins, lo más probable, y para incrementar la performance de la consulta, voy a tener que tener índice en las dos tablas. Entonces, por eso que no es que no se recomiende, pero no se utiliza mucho el copo de nieve porque es más caro. Cuando comenzamos a hablar el término de cuánto me cuesta hacer una consulta y comenzamos a ver la performance, ¿cierto? Y el análisis de esta consulta puede ser elevado dependiendo cuántos joins vas a tener que hacer hacia llegar hacia tu tabla última destino dimensional. ¿Ya? Entonces es importante tener eso en consideración. Por eso que si comparamos el modelo estrella que teníamos aquí, donde simplemente yo tendría ejemplo carrera y podría tener escuela como otra dimensión. A diferencia del copo de nieve que sí o sí me hace tener que escribir más relaciones para poder llegar a ese mismo destino. ¿Ya? Y ahora, para hablar un poco de las herramientas que existen para modelar, porque una cosa es, ya, entendí la entrevista, me hice la entrevista, entendí un poco la necesidad del cliente, comienzo a entender cuáles son las tablitas que yo quiero, pero yo quiero empezar a modelar, quiero empezar a escribir o diseñar, como para poder ver si estoy bien o no. Para eso está distintas herramientas. Una de ellas, ejemplos, es el ER Studio. No es gratuita, ¿ya? Te da 14 días de trial para que lo pruebes, pero es una de las más usadas, por así decirlo, organizacionalmente. Tiene harto potencial. Tiene también todo el tema de la gobernanza incluido, entonces te permite, así es, por así decirlo, trabajar fácilmente con ello. Después tenemos el Erwin. Ah, me, me, me- me olvidé de cambiar el título, pero este es Erwin, que es un- una herramienta de modelado súper antigua también, donde, bueno, yo lo he utilizado, ¿cierto? Donde también te permite agregar todo lo que tenga las tablas relacionales, te permite hacer pequeños como vistas diferentes de tablas que tú realmente quieres para no tener que ver todo el modelo completo. Tiene todo el tema también de la gobernanza, todo el tema de la documentación que muchas veces es necesario, a lo menos en la base de datos. Documentar una base de datos es algo complejo, normalmente en el día a día no se suele hacer, pero se recomienda mucho. Erwin también te ayuda. Tenemos MySQL Workbench, ¿cierto? Que es algo más simple, simplemente vas, cargas la base de datos y te va a aparecer ahí directamente. Y por último, tenemos la dbdiagram.io, ¿cierto? Donde te permite un poco a interactuar de una forma más simple. Es yo pongo el código y automáticamente que mientras que vaya escribiendo el código, me va a ir apareciendo este modelo que yo quiero y cómo lo veo, ¿no? Ahora te tienes que iniciar sesión si tú quieres ya comenzar a exportar, comenzar a tomar un print o puedes tomar un print de pantalla simplemente a cómo te va quedando el modelo. Y para ello vamos a hacer una pequeña demo, ¿ya? Voy a dejar de cambiar, dejar de presentar por un segundo y vamos a abrir aquí esto. Ya, creo que ya se ve. Sí. Bueno, este es DB Diagram IO, ya, que si yo vuelvo atrás, voy a ir atrás. Este es el sitio web, este es el home, y lo único que ahí te muestra más o menos cómo puedes hacerlo. Vas a clic donde dice crear tu diagrama y te va a aparecer estas tablas como ejemplo, como muestra. Entonces acá tenemos esta relación, ¿cierto? Voy a moverlo un poco aquí para que se pueda entender. Esta voy a moverla acá, ¿cierto? Entonces tengo post, tengo usuarios y tengo follow. Pero ¿qué pasa si, ejemplo, si yo quisiera tener una tabla de plataforma? Porque yo sé que estos posts están relacionados a una plataforma, a una red social. Entonces, para ello simplemente yo puedo ir aquí y voy a escribir table, ¿cierto? Platform en minúscula para poder, voy a abrir, eh,
Corchete, no. Llave, ¿cierto? Y acá voy a poner ID, voy a poner integer. Si ustedes ven, se va abriendo, mejor dicho, se va mostrando el diseño al lado derecho de cómo está la, eh, esto de, ahí está. Vamos a poner primary key, vamos a ponerle name, ¿cierto? La plataforma, entonces marchar, vamos a ponerle brand, ¿cierto? La compañía, y vamos a dejarla marchar. Entonces, automáticamente yo escribí aquí mi tabla, ¿cierto? Todo el código, y acá ya aparece, aquí está. Ah, pero si yo quiero hacer relación con este ejemplo de post, porque necesito saber este post en qué plataforma fue, yo voy a ir aquí y voy a hacer una referencia. Referencia, dos puntos, y voy a decir, ¿qué tabla? Tiene que ser la platform, ¿cierto? ¿Y qué columna? ID, ¿ya? Y acá me doy cuenta y yo digo, ok, pero ¿cómo voy a hacer una referencia si no tengo este ID en mi tabla post? Entonces tengo que ir a la tabla post y crear un nuevo campo que se llama platform ID. Y le voy a decir que es un integer. ¿Ya? Entonces, como ya tengo mi columna que se llama platform ID, yo voy a ir aquí y voy a decir, de la tabla platform ID, digo, una plataforma va a ser mucho, ¿cierto? Porque puede estar, esta plataforma puede estar muchas veces en el otro lado. Entonces voy a hacer de esa forma, ¿cierto? Y voy a ir a post, punto, y voy a buscar platform ID. Y si se dan cuenta, ahora apareció esa relación. ¿Ya? Entonces, pero acá vemos que hay un error, porque acá dice que un post, según la cardinalidad, puede estar en muchas plataformas. No, el post va a estar en una plataforma. Entonces, ¿qué hago? Le doy vuelta. Entonces, si ahora veo, digo, ah, voy a agrandarla. Entonces tengo, la plataforma puede tener muchos posts, pero este post puede estar solamente en una plataforma. Entonces, así simplemente ya comenzaste a crear tu diseño y puedes empezar a entender un poco, qué preguntas les puedo ir haciendo. Es una forma simple, rápida, de poder entender este modelo, cómo va a ir físicamente, ¿cierto?, en nuestro motor de base de datos y cómo poder entender que si estoy respondiendo a todas las preguntas que tuve por parte de los stakeholders o los usuarios o alguna necesidad que hubo en el negocio, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ir a este link, ¿cierto? Y van a poder entender toda la definición, toda la documentación. Ejemplos, pueden comenzar a practicar. También le va a servir como SQL, ¿cierto? Server, porque a diferencia de otras herramientas, que lo único que hace es, te va creando los cuadritos y tú vas agregando, ¿cierto? Las columnas, por así decirlo. Esto te permite jugar en dos vías. Una, voy entendiendo SQL, porque estás creando la tablita en SQL, ¿cierto? De alguna forma, y por otro lado, entender un poco cómo se va haciendo estas relaciones automáticamente para poder yo comenzar a avanzar. ¿Ves? Entonces aquí ya pueden ver cross esquema, pueden entender toda la parte de numeración, y así sucesivamente van a poder ir agregando nuevas tablas y creando ustedes. Pueden cambiarle el nombre y comenzar a jugar. O podrían copiar y pegar su query que ya lo hicieron y les va a ir formando aquí esta pequeña pequeño diagrama que van a poder ustedes simplemente compartir, exportar como imagen y todo, si se loguean, ¿cierto? Obviamente, porque si yo pongo aquí guardar, me va a decir
iniciar sesión. ¿Ya? Así que esa es un poco la parte del demo.